Shabbat Shalom, mis amados. Boker Tov, muy buena semana, mañana. Y Brujín Jabaín, bienvenidos nuevamente. Y gracias al Eterno, agradecidos debemos estar porque sin mérito alguno nos permite estar cumpliendo con la Torah. Hoy se juntan nuevamente, en muchos casos, dos porciones de la Torah. Son dos parashot que en este Shabbat vamos a tratar de indagar. El primero es algo que llama la atención porque dice que había que traer una vaca roja, esa es la traducción en hebreo, y que al sacrificarla, esa ceniza sirviera para purificar a las personas. También habla de las aguas de Meribá, en el cual el pueblo, como siempre, se queja de que no hay agua, y lo que Hashem le mandó a Moshe que hiciera. En esta porción mueren dos hermanos, Miriam y Aarón, y al final habla de que había que construir una serpiente de bronce. Eso es el Jucá. En Balak decimos que Bilán fue contratado para maldecir a Israel. Él era un brujo. Y vemos cómo Balak se presenta ante Hashem y le dice que le permitiera maldecir, lo cual el Eterno en sueño le dice que no. Y también vemos que una vez que él insiste, que el Eterno le dice que vaya, él en el camino, él se encuentra una asna que le habla a Bilán. Al final, ¿qué es lo que sucede? El Eterno lo permitió que fuera, pero no le impide que vaya, pero al final, en lugar de maldecir, porque esa era su intención, Bilán los bendice y da palabra profética, incluía una profecía sobre el Mesías Yeshua. Muy bien, mis amados. Nuestra porción empieza en el 19:1, dice Sut Juká HaTorah. Sut Juká HaTorah. Este es el decreto de la Torah. Sut, Juká, decreto, HaTorah, de la Torah. Quiere decir que es un decreto de la Torah. La palabra Juká, que traducimos aquí como estatuto, también puede traducirse como decreto, como mandamiento, y ese estatuto, ese decreto y ese mandamiento, ¿es para qué? Si es un mandamiento, si es un decreto, es para cumplirse. ¿Para qué? Para que nosotros seamos obedecedores de su Torah. Entonces nos aclara que esto es un mandamiento, no es algo opcional. Y vemos cómo él habla al principio de un mandamiento que no entendemos. Pero aún sin entenderlo hay que hacerlo, realizarlo. Dice que cuando él se impurificaba por tocar un muerto, está hablando obviamente de los sacerdotes, quedaba impurificado y que tenía que purificarse a través de la ceniza de la vaca. Ahí lo dice, traigan guía a los cerditos que traigan una vaca completamente roja, que no tenga imperfección, o sea, una cosa perfecta porque iba a ser sacrificado para Hashem, que no haya nunca tenido un yugo, o sea, que nunca lo habían hecho trabajar. Dénsele al azar el sacerdote y la hará llevar fuera del campamento, entonces será sacrificada en su presencia. Entonces dice que se sacrificaba el animal y con las cenizas se purificaba una persona que estaba impurificada por haber tocado un muerto. Alguien que muere, pues ya no tiene alma, ya es un ser inerte y su cuerpo se descomponía. Por eso el Eterno le dice, estas personas tocaron un ser sin alma, un ser inerte, un cuerpo que ya no sirve y que al contrario se va a descomponer. Este ritual ya no se practica porque ya era en Mizcán. Yo creo que si hubiera seguido habiendo Mizcán, se volverían a hacer
esto de la vaca roja. Pero siempre la Torá es actual y tiene un mensaje para nosotros. Vivimos, ya sabemos, en un mundo que idólatra, perverso, y muchas de esas cosas que hace el mundo, nosotros las podemos hacer. ¿Y qué está pasando? Nos contaminamos, aunque no toquemos un muerto. Porque este mundo nos ofrece muchas facilidades. ¿Para qué? Para contaminarnos. Y eso es lo que nos quiere enseñar la Torah. Debemos de tener mucho cuidado en las cosas que hacemos para no estar impurificando nuestras vidas. Porque entonces estamos presentándonos al Eterno, Shabbat con Shabbat, impurificados. Entonces, nuestras almas deben de estar purificadas. ¿Con qué? Con la Torah. Purificar de todo aquello que nos contamina. Lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso nos impurifica muchas veces. Sin querer oímos cosas que no debemos de oír, sin querer vemos o queriendo a veces cosas que no debemos de ver y entonces estamos impurificados. Entonces es un mandamiento de traer una vaca y de sus cenizas usarla para purificar. Repito, ya no se usa, pero al final ahí queda para la Torah y para nuestra enseñanza lo que dijimos que significaba para nosotros. Pasando al capítulo 20, en el primer mes toda la comunidad israelita vino al desierto de Sim y el pueblo se detuvo en Kadesh. Fue allí que Miriam murió y fue enterrada. En el versículo 12, el pueblo no tenía nada de agua, de modo que comenzaron a manifestarse contra Moshe y Aarón. El pueblo contendió con Moshe y se queja: desearíamos haber muerto junto con nuestros hermanos. ¿Por qué nos trajiste a esta congregación de Dios, a este desierto, para que nosotros y nuestro ganado muramos? ¿Por qué nos sacaste de Egipto y nos trajeron a este lugar horrible? Es una región donde no hay plantas, no hay higos, no hay uvas, no hay granadas. Ahora ya no hay ni siquiera agua para beber. Moshe y Aarón se alejaron de la manifestación hacia la entrada en la tienda de comunión y cayeron sobre sus rostros. La gloria de Dios les fue revelada. Israel nos enseña en la Torah que era un pueblo que se quejaba de todo. Bueno, era por esto, y por eso dicen los sabios que le ha ido mal a Israel, entre otras cosas. Pero nosotros no estamos muy alejados, también nos quejamos de todo. Y entonces les dice, entonces el Eterno al escuchar le dice a Moshe: tómate una vara y tú y Aarón reúnan a toda la comunidad, hablen en el peñasco en presencia de todos ellos y despedirá su agua. Peñasco es la roca. De este modo darás agua del peñasco y les permitirás beber a la comunidad y a su ganado. Moshe, obediente, tomó la vara delante de Hashem como se le había ordenado. Entonces Moshe y Aarón reunieron la congregación del peñasco. Escuchen ahora ustedes rebeldes, gritó Moshe, ¿produciremos para ustedes agua de este peñasco? O sea, le reclama y luego muestra falta de fe. ¿Podemos sacar agua de este peñasco? Son ustedes unos rebeldes. Primero se enoja. Con esto Moshe levantó la mano y golpeó al peñasco 2 veces con su vara. Una enorme cantidad de agua salió a borbotones y la comunidad y sus animales pudieron beber. ¿Por qué se había acabado el agua? Dicen los sabios, no lo dice la Torah, que por los méritos de Miriam existe el agua, porque de repente otra vez no hay agua. Llama la atención, y todos los sabios dicen, es que por los méritos de Miriam existe agua. Como se muere Miriam en este pasaje, entonces por eso ya no había agua. Entonces le dice, ahora verás, Moshe, voy a mostrar mi poder, yo voy a hacer que salga agua de ahí. Así es que, manos a la obra, ahí está lo que vas a hacer. Pero Moshe obedeció a medias
Porque si analizamos, Moshe tomó la vara, fue ante el pueblo, se paró frente a la roca y no obedece. ¿Por qué? Porque le pega, y al Eterno no le había dicho que le pegara, le había dicho que le hablara. Y entonces obviamente Hashem siempre va a reprimirnos y siempre va a haber un efecto cuando cometemos un error. Y le dice, por su falta de fe no entrarán los dos a la tierra prometida. Y se cumplió, porque Moshe nunca llegó a Canaán, que tanto deseaba, y Aarón muere más al rato en la parashá. ¿Qué enseñanza nos da esto? Algo bien importante para nosotros. Los mandamientos de Hashem, los mismos de Hashem, se cumplen como Él dice, no a medias, porque Él cumplió una parte y la otra no. Como Él dice, no como nosotros queramos o nos acomode. Ay, el Shabbat, pues lo voy a acomodar a mi modo. No, los mandamientos son para cumplir como Él dice. Él da un mandamiento muy claro, le dijo a Moshe, háblale. Y hablar no es lo mismo que golpear. Es como al hijo, si a los hijos se les corrige golpeándolos, no es lo mismo que les hable al hijo. Esa es la diferencia, y así igual cometió este error. Entonces, si los mandamientos de Hashem son estrictos, cumplámoslo tal cual y no nos acomodemos. Porque a veces decimos, no, es que yo mejor lo voy a hacer así. No, es que me gusta más así, así. Y entonces, dice Hashem, hay que obedecer y punto. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿qué pasó por la mente de Moshe? Es muy probable Moshe se haya acordado de esto. Shemot 17, 5 y 6. Porque acuérdense que también no había agua. Se quejó el pueblo de que no había agua. Y entonces el Eterno le dijo a Moshe, pasa delante del pueblo y toma contigo, o sea, de los ancianos del pueblo, juntamente con los ancianos, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. La misma vara que hizo que el río se convirtiera en sangre es la misma que dice, toma esa. Acá en nuestro pasaje anterior no dice que era la misma vara, pero dice, y aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre peña en Horeb, y golpeará la peña y saldrá agua. Entonces es muy probable que Moshe ha de haber dicho, pues es lo mismo, ya me había dicho que la golpeara, pues qué más da, mejor la voy a golpear. Es muy probable que se haya acordado de eso, es la explicación que yo veo, porque Moshe era un siervo de Dios grande y era un obedecedor de los misbot, por eso llama la atención. Entonces, repito, cuidemos de hacer los mandamientos como Hashem dice, de acuerdo con la Escritura. También, nosotros en la enseñanza, que ya hemos hablado muchas veces de ella, el poder del habla. Porque repito, no es lo mismo hablar que golpear a alguien. Porque hay poder, acuérdense que hay poder en la lengua. Por eso, Hashem nos ha dado la lengua, pero no para maldecir, sino para bendecir. Y como la palabra de Hashem es lo más grande que existe, tiene más poder que nosotros, le dice, háblale, y él no obedece. Y al final, ese poder de Hashem, esa palabra de poder, ¿qué hace? Que salga el agua, porque él, ¿qué se le dificulta? ¿Habrá algo difícil para Hashem? Dice la Torah. Luego nos vamos al 21, capítulo 21. En el 4, los israelitas siguieron delante desde la montaña de Jor, yendo por el camino del mar del sur, como para bordearlo, el territorio de Edom. El pueblo comenzó a desanimarse a lo largo del camino. El pueblo habló contra Dios. Fíjense nada más, el pueblo se queja contra Dios. El pueblo habló, pues no, de veras tremendo. Y también con Moshe, pero obviamente lo importante aquí era que habló contra Hashem.
¿Por qué? Otra vez, ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir en el desierto? No hay pan ni agua, cosa que no era cierto, porque ya les había dado el agua. Nos estamos hastiando de esta comida insustancial, le llaman al maná. Dios envió serpientes venenosas, el 6, Dios envió serpientes venenosas contra el pueblo, y cuando ellas empezaron a morder el pueblo, un número de israelitas murió. Entonces ahí viene el castigo. Ahí les voy a mandar unas serpientes venenosas. De por sí las serpientes pues, no son nada agradables, menos las venenosas. Y murieron, dice, muchos israelitas. No dice cuántos. El pueblo vino, entonces le dijo, Moshe, hemos pecado hablando contra Hashem. Qué bueno que reconocieron luego, y contra ti, ora por favor, y haz que se alejen las serpientes, porque qué incómodo, nos vamos a morir todos. Cuando Moshe oró por el pueblo, Dios le dijo a Moshe, fíjense la respuesta que le da el Eterno a Moshe, hazte una imagen de una vara. Pero eso no quiere decir que la idolatría exista ya. El Eterno da una orden, punto. Dice, hazte una serpiente de cobre, no de oro, de cobre. Y la vas a poner en un mastil, en una vara, en el alto. Cuando una serpiente mordía a un hombre, porque ahí estaban las serpientes, él miraba fijamente la serpiente de cobre y vivía. O sea, cuando sentía la mordida, alzaba su vista a la víbora y automáticamente vivía. Y entonces los israelitas siguieron adelante y acamparon en Nabot. Se libraron de acuerdo con lo que hace. ¿Qué significado tiene que hiciera una víbora, una imagen de una víbora y la pusiera encima de un palo, de un mastil? En alto, no dice en bajo. ¿Qué significa? Tenemos que entender, no es el ídolo, no era la víbora. El que sanaba y no los libraba de morir es Hashem, no es la víbora, no lo es. Tenemos que tener muy claro el concepto. ¿Y qué es lo que pasaba? Fíjense, ellos, ¿a dónde veían? Pero no es que por ver las serpientes vivían, era porque cuando uno alza los ojos hacia arriba, ¿qué está pasando? ¿A dónde lo estamos elevando? Hashem, en súplica, Hashem, ya no importa qué estén viendo. Ese es el significado, mis amados, que tenemos que tener bien claro, porque la Torah después no la entendemos. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que significa. Eso significa, tú veas el cielo, simplemente les dijo, para que puedan voltear arriba, les voy a dar la serpiente y ya no vas a morir. Pero el que está sanándote, librándote de morir, es el Eterno, bendito su nombre. En sabiduría, el libro de sabiduría, que está solamente en la Biblia de Jerusalén, porque es una Biblia apócrifa, dice sabiduría 16, 5 y 7, está hablando de las plagas de Israel. Incluso dice el 3:5, incluso cuando los sobrevino la furia terrible de las fieras y parecían mordidos por serpientes sinuosas, tu cólera no duró hasta el final. Como escarmientos se vieron molestados por un poco de tiempo, pues tenían un signo de salvación, que era recordar los mandamientos de Hashem. Ahí está el símbolo, tienes que acordarte los mandamientos, y si no cumples con los mandamientos vas a tener problemas. Entonces, ¿cuál era? La serpiente era obviamente, cuando uno alza los ojos al Eterno, es porque pedimos salvación física y también espiritual. Dice, para recordar los mandamientos de tu Torah. Y el que miraba, otra vez el mismo concepto, se curaba y tenía vida solamente por contemplarlo. Así es que es el mismo concepto, mis amados. Sabiduría, aunque es un libro apócrifo, vemos cómo tiene relación mucha con la Torah en muchos aspectos. Ahora bien, nosotros nuestra vista la debemos de tener siempre puestas ¿en quién? En el Eterno. Pero también hay en alguien más que debemos de tener nuestra vista puesta, en el Mesías,
en el Hijo que Hashem mandó, en su elegido. Como dice Hebreos, Rab Shaul lo dice bien en Hebreos 12, el 2, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, el madero, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué dice? Puesto los ojos en el Mesías, repito, en el Eterno, obvio, pero también el Mesías, porque el Mesías tiene un gran significado, por eso dice que Él es Señor de todo, así lo puso Hashem. Entonces, ¿dónde vamos? Debemos de tener la vista puesta en el Mesías. ¿Y qué significa eso? Que debemos de seguir sus enseñanzas, sus ejemplos, su forma de vivir, porque la serpiente, mis amados, ¿qué traía? Muerte. Y el Mesías, ¿qué trajo? Vida, y vida en abundancia. En Shemot, volvamos hacia el libro de Shemot, 17:10. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Redifín. Y dijo Moshe a Josué, a Yehoshua, escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Yehoshua como le dijo Moshe, peleando contra Amalek, y Moshe y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía el 11, que cuando alzaba Moshe su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Fíjense, cuando él subía la mano, es el mismo concepto. ¿Qué pasaba? Estaban ganando, prevalecían, pero cuando los bajaba, tan es así que obviamente, ¿quién va a aguantar si cuando uno carga el talí ya está uno cansado después de un minuto? Imagínense él con la mano hacia arriba, se cansa, entonces se cansaba. Y ay, otra vez lo lanzaban a Aarón y otra vez, vamos. Bueno, tan es así que le ponen, bueno, siéntate cuando menos. Te vamos a poner una piedra, pero de todos modos, alza las manos, no dejes de hacerlo porque si no nos van a vencer. Al final, ¿qué pasó? Vencieron. El mismo concepto. ¿A dónde estaban viendo? ¿Qué estaban mostrándoles? Que arriba está Hashem y que Hashem pelea por nuestras batallas. Y cuando eso sucede, fíjense lo que es el efecto. Cuando uno mira hacia el cielo, ¿qué hace uno? Reconocer sus pecados, reconocer que hemos fallado a Hashem. ¿Y qué hace uno? Teshuvá, se arrepiente y rectifica de eso. Eso es lo que está pasando, porque pues, no era gratis. Date cuenta que has pecado y pide perdón. Muy bien. Vamos a la parashá de Bilam. Es en el 22. Nos hacemos al 22. El 2. Cuando Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel les había hecho a los amorreos, los moabitas quedaron muertos de miedo, porque el pueblo israelita era sumamente numeroso, temiendo a los israelitas. Moab les dijo a los ancianos de Midian, ahora la comunidad de Israel lamerá todo lo que nos rodea, tal y como un toro lame toda la vegetación del campo. Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Envió emisarios a Bilán, hijo de Beor, en su tierra natal, en Petor, junto al río Éufrates. Había de convocarlo con el siguiente mensaje: ve, una nación que cubre la superficie de la tierra ha salido de Egipto y ahora está quedándose justo próxima a nosotros. Esta nación es demasiado poderosa para nosotros, de modo que si te parece, ven y maldice esta nación, para entonces es posible que seamos capaces de derrotarlos, desposarlos de la región. Yo sé que cuando tú bendices, viene la bendición, y cuando tú maldices, viene la maldición. Fíjense la fama que tenía este Bilán. Él le está diciendo, oye, ven, porque yo sé que lo que tú bendices, lo maldices, pero también dice, esa era la fama que tenía este señor, por eso lo mandaron llamar. ¿Cómo era posible? A veces no lo entendemos, pero era posible. Él era un brujo del pueblo, era un brujo de los impíos, porque los impíos tienen sus brujos, ¿a poco no los conoce? Hasta en la tele aparecen. Fíjense la estrategia. No,
como no vamos a poder vencer a Israel con una guerra, ¿qué hace? Ahora lo vamos a vencer con la palabra. Porque él sabía que la palabra tiene poder, por eso lo mandó llamar. Mira, no podemos ya con la guerra. Ya dimos cuenta que son muchos, no le vamos a ganar. Pero ¿sabes qué? Ven, ya no los vamos a vencer con el ejército y la guerra. Lo vamos a vencer con la palabra. Ve y habla las palabras de maldición y lo vamos a vencer. Va a estar a nuestros pies. Y el uso, pero él siguió con su plan y veamos adelante qué pasó. Y lo manda a contratar. Le dice que le va a pagar, que venga, le va a pagar, obviamente. Es gratis, no va. A eso se dedicaba él, a cobrar, a ir a maldecir, a ir a bendecir, eso era. Pero ¿quién es este personaje de Bilam? La palabra Bilam significa destruir, devorar. Fíjense lo que significa la palabra. Destruir y devorar. ¿Qué quiere hacer con Israel? Destruir y devorar. Era muy famoso porque era un mago, era un brujo. Eso era Bilam. ¿Qué personaje? ¿Y qué vemos? Que todo lo hacía por dinero. ¿Y saben qué? Cuando las cosas son de Hashem, no se hacen por dinero. Nunca. Él sabía del poder de Hashem. Bien que sabía. Porque va y en sueño se le muestra. Él sabía, porque si no puede haber dicho, ¿no este sueño? ¿Quién sabe qué sueño es? No. Él sabía que Hashem existe. Y le da un sueño y le dice, no vayas. ¿Y qué hace Bilam? Yo insisto, pues claro, no se da muy fácilmente vencido. Le dice, no, otra vez. Entonces va y les dice a Balac, no puedo. Bueno, voy a intentarlo otra vez, porque le ofrece más dinero. También, ¿qué es este personaje que estamos diciendo? Es un hipócrita, porque dice conocer a Hashem y actúa. Muchos hay hipócritas en este mundo, pero actúa conforme a sus deseos, no conforme a Dios. Eso es una persona hipócrita que dice una cosa y hace otra. Este era, y la gente le creía. Era un impuro, era un impío, era un inmoral. Esas son las características de Bilam. Qué tremendo. Un hombre que se manejaba en qué, por qué maldecía y por qué manejaba, porque se movía en áreas de oscuridad, en áreas de brujería, en la oscuridad, porque eso al final de cuentas eso lo engloba todo. Balac significa lamer. Él quería lamer la sangre de Israel como si fuera una bestia. Y ahí lo dice, yo quiero lamer. Una vez que los venzamos, quiero lamer sus sangres como bestia. Pero fíjense lo que llama la atención. Fíjense, este es un ejemplo que lo vemos. Ellos no eran amigos, ellos no eran enemigos, pero sin embargo, para hacer el mal, entonces se une así la gente. Para hacer el mal se juntan, aunque no se quieran y aunque no sean amigos. Así es. Ahora bien, la pregunta que yo siempre me he hecho desde que estudio la Torah, gracias al Eterno, en su nombre, es ¿por qué el Eterno permite a los brujos? ¿Por qué? Porque la brujería es tan real que por eso le dice el Eterno, en mi pueblo no va a haber brujos, pero existe, tenemos muchos ejemplos de gente que ha sido embrujada y hasta se ha muerto. Entonces, el Eterno lo permite todo. ¿Por qué? Porque Hashem ha creado, ¿qué? Lo bueno y lo malo. Todo es de Él, todo es de Él. Pero ¿qué pasa al final? Hashem toma control de todo. Hashem no se le escapa a nadie. Dice, ok, velos, pero no los vas a maldecir. Ok, haz esto, pero yo pondré un límite, uno hasta aquí. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, Él permite que haya profetas buenos y profetas malos. Al final es su soberanía. Y entonces, no se trata de dos rivales, como nos lo han hecho entender. No son dos rivales, no es Dios peleando con el Hasatán. No son dos rivales. ¿Por qué? Porque Hasatán es un siervo de Hashem y se vale Hashem de ese siervo para hacer cierto tipo de cosas.
porque ahí está en toda la Biblia el Hasatán. Pues entonces, no puede decir, ay sí, y luego mucha gente dice, hasta lo está venciendo, porque el mal está venciendo al bien. No, qué barbaridad. Y entonces, aquí en este capítulo, podemos ver cómo profetas existen buenos y malos. Pero fíjense la característica de un profeta, de los buenos de la Hashem. Nunca va en contra de la Torah, nunca. Nunca piensa solamente en sus intereses y en el dinero, nunca. No manipula la Torah como muchos manipulan la Torah para poder obtener lo que quieren. Esos son los profetas que tenemos en la actualidad. Por lo consiguiente, y vamos a un ejemplo de esto, en primera de Samuel 16:14. Fíjense para que entendamos bien. Mas el Espíritu de Dios, emanado de Hashem, se apartó de Saúl, o sea, su Ruach HaKodesh se apartó de Saúl y lo inquietaba. Estoy leyendo la traducción de la Katz, y lo inquietaba un espíritu malo. ¿De parte de quién? Dice ahí, de parte de Hashem. ¿Quién le había puesto espíritu malo? Pero ¿cómo el Eterno pone espíritus malos? Pues sí, se lo controla todo. Le dice, ya se fue, y claro, se lo manda, pero ya no estaba su Ruach HaKodesh. Primero se lo quita. Pues lo que hace es tomar control de todo y mandarle espíritu. ¿Por qué? Saúl fue un rey escogido por el pueblo, no por Hashem. Saúl era un rey que cometió muchos errores. Por lo consiguiente, Hashem sabía quién era Saúl, obviamente. Y entonces va y le dice, más bien le hace que su Ruach se vaya y que un espíritu malo. ¿Cuál era? No lo sé. Hasta dicen que David, ¿se acuerda? Que David le tocaba melodías para ver si se despejara, pero no. Contra Hashem, pues no. Acuérdense que Hashem cambia la maldición, en bendición. Porque, ¿qué pasa al final? Y aquí lo vemos, resumiendo. ¿Qué pasa con Bilam? Profetiza, da palabras de profecía a favor de Israel, y ¿qué está haciendo? Lo bendice al final de cuentas. Por eso le reclama a Balac, oye, si no lo pusiste maldecir, pues tampoco lo bendiga, no seas así. No, ya estaba tomando el control total del hecho, de las circunstancias. Y entonces él da profecías, porque repito, ¿quién dirige todo? El Eterno. Y Bilam, aunque insistió, acuérdense que insistió una y otra vez, al final le dice, ok, ve, pero te voy a mandar en una burra, y la burra te va a hablar a ver si se te quita lo burro. Ahora vamos a Bemidbar 23, en el 7. Ahora ya le dice, Bilam declaró su oráculo. Acuérdense que oráculo es expresión, es frase, es profecía. Y estas son el oráculo de Bilam. Me ha traído desde Aram, desde las colinas del oriente, diciéndome que viniera a maldecir a Jacob, invocara la ira divina contra Israel. Pero ¿qué maldición puedo pronunciar si Dios no concede una maldición? ¿Qué ira divina puedo invocar yo si Dios no está enojado? Esa es la traducción de esta Biblia. ¿Qué le dice? ¿Cómo voy a maldecir algo que Hashem no? ¿Cómo puedo cambiar la bendición de Hashem en maldición? Pues ¿cuál es su poder? Por más que tenga de brujería. Él reconoce y dice, yo no puedo más que bendecir. Y luego, en el 18, dice algo que aclara muchas cosas. Dios no es hombre en el 18. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de humano para decir mentiras. Lo que Él ha dicho se cumplirá, dice el 18 y el 19. Bilam proclamó su oráculo y dijo, levántate, Balac, escucha, presta atención a lo que te voy a decir. Dios no es humano para que sea falso, ni mortal para que cambie de parecer. Él dijo y lo hará,
Y lo que hable se cumplirá, y lo que no, no se cumplirá. Es una bendición la que he tomado, y cuando hay una bendición tal, ya no puedo revocarla. Pues claro, él ahí ya estaba reconociendo que estaba vencido. Pero miren, dice algo que es bien importante. ¿Por qué? Porque él sabía. ¿Por qué lo dice? Porque él sabía lo que iba a pasar en este mundo, que iban a tratar de hacer a Dios como un hombre. Ese es el mensaje que nos manda el Eterno. Él sabía lo que iba a pasar, o sea, lo sabe todo. Entonces pone aquí muy claro, él no es hombre para mentir. Si no es hombre, pues no miente. Ni hijo de humano, vuelvo a insistir, ni hijo de humano, por si no queda claro, para decir mentiras, porque lo que ha dicho se cumplirá. Punto por punto se cumplirá. Y luego en el 23 le dice, mira, para que sepas de esto, ninguna magia negra puede ser efectiva contra Jacob y ningún poder oculto contra Israel. Ninguna magia negra, que aquí la dejamos en magia, porque luego se habla de la magia blanca y la magia negra. Simplemente es magia. Dice, ninguna magia, o sea, ninguna maldición puede ir en contra de Israel. Luego, en el 24:5, esa es la primera profecía. En el 24:5 dice, lo que hicimos todos los Shabbat, qué hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, oh Israel, que todo lo decimos todos los Shabbat. Aquí en esta traducción dice, cuán buenas son tus tiendas, Jacob, tus tabernáculos, Israel. Se extienden como manantiales, como jardines junto al río, son como aloes. Entonces, en el 9 dice algo muy importante que no han entendido las naciones. En el 9 al final, aquellos que te bendigan serán ¿qué? Bendecidos, y aquellos que te maldicen serán maldecidos, dice Hashem. ¿Y qué está pasando? Esas naciones que maldicen a Israel, porque hay muchas, creo que la mayoría de los países están maldecidos por Hashem. Y al final va a haber una reprimenda para esos países. Aunque ellos no lo creen, se cumplirá. Y luego en el 17 dice, lo veo pero no ahora, lo percibo pero no en un futuro cercano. Una estrella saldrá de Jacob y una vara se levantará en Israel, aplastando a todos los príncipes de Moab y dominando a todos los descendientes de Sheba. ¿De qué habla esta profecía del Mesías? Y él, cuando venga, va a partir a sus enemigos. Él se encargará del juicio de esas naciones que han maldecido a Israel. Él va a poner en orden todas las cosas. ¿Para qué? Para que las naciones que han maldecido tengan su merecido. Y decíamos entonces, esa es la importancia de la palabra, que él sabía perfectamente que con la guerra no lo puede vencer. Pero sabía del poder de la palabra y por eso pensó que era fácil. Pero no fue así, ya vemos. Este Balá, resumiendo, es un brujo de los impíos, de los pueblos paganos que hay, que se mueve a nivel de los demonios. Quien se mueve en el nivel de los demonios, de la oscuridad, eso es lo que pasa. Adquiere ¿qué? Pues malos espíritus, igual que le pasó al rey. Así es que tengamos entonces, mis amados, cuidado. ¿Por qué? Porque Hashem tiene control de todo y debemos de tener mucho cuidado. Terminemos con Mateo 7:15. Obviamente, quiere decir aquí en Mateo 7:15, fíjense, siempre han existido y siempre van a existir. Guardaos de los falsos profetas que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es una palabra que conocemos y lo define muy bien el Mesías. Ay, aparentan ser muy espirituales. Ay, aparentan ser muy humildes. No, qué bárbaros. Pero son unos lobos rapaces que lo único que te quieren es manipularte y sacarte el dinero. Es que, mis amados, con este mensaje del Mesías tenemos que estar muy atentos para no caer y no escuchar a estos profetas falsos. Y también, ¿qué mensaje nos da? Mis amados, cuidado. Nuestro nivel espiritual
debemos de mantenerlo siempre alto, un buen nivel espiritual. ¿Para qué? Para que la brujería no aparezca. ¿Por qué? Porque a nosotros también nos pueden maldecir, ¿eh? No somos los santitos, no, es que yo tengo la Torah, tengo la protección, sí. Pero si nuestro nivel espiritual anda mal, si nuestro nivel espiritual está bajo, automáticamente puede entrar la brujería. Sin embargo, si yo estoy en un nivel espiritual alto, entonces automáticamente va a haber protección de Hashem, porque es promesa. Siempre nos protegerá y siempre recordemos que Hashem quiere bendecirnos, pero hay veces que nosotros como que nos negamos a que venga la bendición. Bendición, mis amados, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.